Alabado sea el Señor. Yo creo que el Señor día con día está aumentando las razones por el cual tenemos que servirle y buscar su rostro todos los días. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesús. Santo sea el Señor. Gloria sea al Señor. Hermanos, pueden tomar su asiento un momentito. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para decirle al Señor gracias, porque el Señor es bueno. Como ustedes saben, el Señor me levantó de este problema, este virus, y desde que caí enfermo, que fueron casi 4 semanas, día con día le decía al Señor gracias, porque me permites abrir mis ojos. Aunque fuera quejándome, le decía: Señor, gracias porque estoy con bien, gloria sea al Señor. Y aún enfermo le decía: gracias, Señor, porque me has sanado. Aleluya. No fue fácil. Le puedo decir que casi escribo mi testimonio, mi testamento, perdón. Pero no me dejaba la pluma sostenerla. Y le doy gracias a Dios, hermanos, porque el Señor me entregó la victoria y me permitió contarlo. Los que pasaron ya por esto saben de lo que me refiero. Los que no han pasado, oremos por los que están pasando. Gloria sea al Señor, porque es cosa difícil. Es cosa difícil, hermano. Para mí era algo duro. Me quebraba ver a mi esposa sufrir. Y decía: Señor, dame fuerzas para levantarla. 2 veces fuimos a parar al hospital, pero le doy gracias a Dios que salimos con bien. Y aquí estamos dándole la honra y la gloria al Señor. Por eso les digo que día con día hay motivos grandes por qué alabar al Señor. Gloria sea al Señor. Póngase de pie, hermanos, vamos a seguir con la palabra del Señor. Gracias por su tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 29, versículo 30. Gloria sea al Señor. Cuando lo tengan, pueden expresarlo con un amén. Gloria sea al Señor Jesús. Génesis capítulo 29, verso 30. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años más. Vamos a orar. Padre Santo, te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de alabarte y glorificarte y de estar en este lugar reconociendo tu grandeza, Señor. Yo te pido, Señor, que a través de tu palabra, Señor, alcancemos la bendición que este día estamos buscando, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria sea al Señor. El tema que hemos puesto a esta enseñanza es: ¿por qué servir a Dios? ¿Por qué debemos servir a Dios? Es un tema que empecé a profundizar un poco, porque más de una ocasión he escuchado que hacen la pregunta: ¿tú le sirves a Dios? La respuesta es sí, yo le sirvo a Dios. La mayoría de las personas que le preguntan contestan lo mismo: sí, le sirvo a Dios. Y empecé a ahondar un poco más en esta frase de servir a Dios. En una ocasión escuché que alguien le preguntaba y decía: yo le sirvo a Dios porque voy cada servicio a la iglesia, sea servicio normal o sea un servicio extra, porque muchas veces se generan servicios de fraternidades y voy también a apoyar. Pero me preguntaba yo,
¿el venir a la iglesia será servir a Dios? Esa pregunta deberíamos de hacérnosla cada uno de nosotros. Me preguntaba, ¿el venir a la iglesia es servir a Dios? Hágase esa pregunta usted. ¿El venir a los cultos es servir a Dios? Yo me preguntaba. Cuando la palabra de Dios a mí me dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y vuelvo a las preguntas, venir a los cultos, ¿será servir a Dios o será nuestra obligación como hijos de Dios? Alabado sea el Señor Jesús. Hay veces que cuando nosotros aceptamos un compromiso, atrás del compromiso vienen varias responsabilidades. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que queremos el compromiso sin las obligaciones que hay atrás de él. Quiero ir un poquito con los hombres que están casados o con los que piensan casarse. Muchos quieren tener pareja, quieren casarse, pero ignoran el compromiso que esto atrae. Atrás de un compromiso de matrimonio viene una gran responsabilidad. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, viene también el compromiso de servir a Dios. Y no me refiero únicamente de congregarme todas las veces que haya servicio. El servir a Dios va mucho más allá que esto. Primeramente, cuando yo hago un compromiso con Dios, yo tengo que hacer un compromiso de servirlo a Él. El servir a Dios viene acompañado con muchas cosas, que viene la obediencia. El servir a Dios viene a servir a Dios por gratitud, por amor. ¿Cuántos dicen amén? Hay servicios en la iglesia, en nuestras comunidades, que muchas veces, en lugar de recibir una bendición, como que se sube el ego. Y eso no es servir. Eso nos va a llevar a ir fuera del alcance de la bendición de Dios. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque muchas veces confundimos qué es servir a Dios y por qué servirlo. Hay cosas, hay situaciones que nos mantienen en la iglesia por compromiso y no por amor a Dios, no por gratitud a Dios. Muchas veces nos retiene aquí a la iglesia porque yo tengo un compromiso de estar en la puerta. Valga la expresión. Pero el día que mi pastor me diga, ¿sabe qué, hermano? Usted se tiene que mover de la puerta. Me ofendo tanto porque amo la puerta. Me ofendo tanto que mejor me voy de la iglesia. Quiero decirle que estoy amando más la puerta que a Dios. Hay muchos ministerios en la iglesia que pueden ser peligrosos para el que no sabe manejar la gracia de Dios en uno. Hay ministerios peligrosos. El servir a Dios con gratitud te revela a quién estás sirviendo. El servir a Dios con amor te revela por qué estás en este lugar. No estás por un compromiso común y cualquiera. No, mi hermano. El estar aquí tenemos que estar por gratitud, por lo que el Señor está haciendo en mi vida, por lo que el Señor hizo en mi vida y por lo que el Señor seguirá haciendo el día de mañana en mi vida. Nosotros tenemos que ver lo que va a hacer el Señor como si ya lo hubiese hecho hoy. Eso es lo que nos mantiene en este lugar. Eso es lo que nos tiene que mantener sirviendo al Señor. Yo me pregunto a veces y digo, Señor,
¿Qué pasaría si yo le dijera a los del coro, ¿saben qué? Ustedes no canten más, siéntense. ¿Qué pasaría con los del coro? ¿Seguirían viniendo por amor a Dios o se irían? ¿Qué pasaría con los músicos? Si yo le dijera al baterista, hermano, siéntese, no va a tocar más unos tiempos. ¿Sería el amor a las tamboras o el amor a Dios que lo mantendría en este lugar? Hay ministerios peligrosos. El ministerio que tenía Satanás, que el Señor lo reprenda, era un ministerio hermoso, pero le fue de peligro. El ego se le subió. He escuchado unas frases que son penosas. He escuchado en este lugar, sin mí las cosas no funcionan bien. Y es triste porque eso, el ego aumenta. Cuando estamos aquí tenemos que reconocer que estamos por amor. Que servimos a Dios por gratitud. Cuando dejamos de ver eso, nuestro ego empieza a crecer, nuestro egoísmo empieza a crecer. Nuestro orgullo empieza a crecer y en lugar de entrar, vamos saliendo, aunque seguimos ocupando el mismo lugar, siempre estamos siguiendo un paso hacia atrás, aunque estemos en el mismo lugar, refiriéndome espiritualmente, en lugar de avanzar hacia la meta, estamos retrocediendo porque nos estamos llenando de orgullo, de vanidad, de vanagloria, creyendo que sin mí las cosas no funcionan y el amor hacia Dios se está apagando y lo está ocupando el ego en uno. Gloria sea al Señor. Cuando eso empieza a pasar, tenemos que empezar a reflexionar qué está pasando. Yo le he dicho al Señor, cuando yo empiezo a ver los efectos en los demás, sí los he visto, hermano, pero a mí me llena de miedo. Me llena de miedo. Digo, Señor, no permitas que yo vea defectos, sino permíteme a ver virtudes y ayúdame a seguir adelante. Gloria sea al Señor. ¿Quién no tiene defectos? Yo tengo más de 1000, si los ponemos a contar. Pero el defecto, cuando tú señalas el defecto, aumentas más defectos. Pero cuando tú señalas la virtud, sigues aumentando más virtud en tu hermano. Gloria sea al Señor. Cuando nosotros empezamos a servir a Dios con gratitud, vamos a empezar a recibir grandes bendiciones. Grandes bendiciones. Porque empezamos a reconocer que por Él son todas las cosas. Empezamos a reconocer que todo lo que soy, todo lo que tenemos es porque Él así le ha placido dárnoslo. Quizás podamos tener un ministerio bonito. Eso que usted tiene no es para usted. Esto que yo tengo no es para mí, es para darlo. Dice la palabra de Dios, dar de gracia lo que por gracia habéis recibido. Lo que nosotros hemos recibido tenemos que darlo. No es para que nos vanagloriemos, no es para que nos detengamos, sino al contrario es para que sigamos avanzando y no para ver defectos, sino para crecer en espíritu y en verdad, sino para crecer en amor los unos con los otros, empezar a preocuparnos los unos por los otros, empezar a buscar la paz con todos, como dice la palabra de Dios, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que empezar a buscar todo eso en nuestras vidas. ¿Qué es y por qué debo de servirle al Señor? Alabado sea el Señor Jesús. Quiero ver unas citas más. Gloria. En Colosenses 3:23. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué nos dice Colosenses 3:23?
y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo que hagamos hay que hacerlo como para el Señor, con amor. Alabado sea el Señor Jesús. Es que muchas veces decimos, es que no me lo agradece. Es que por más que hago por Él, Él no me agradece nada. ¿Qué tanto el Señor hizo por usted y qué tanto el Señor hizo por mí? ¿Somos agradecidos con Dios? ¿De verdad somos agradecidos con Dios? Muchas veces nos molestamos porque no se nos reconoce una acción. Nosotros reconocemos la acción que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Es que, hermanos, que ya estoy cansado, que todas las cosas son para allá y para acá. Hermanos, nosotros tenemos que servirle a Dios. En una ocasión alguien me comentó, no de esta iglesia, de otra iglesia, decía, hermano, dice, es que yo ya estoy cansado de que únicamente cuando una persona no puede predicar, a mí me hablan a la mera hora. Que cuando una persona no puede dirigir, a mí me hablan a la mera hora. Y se estaba quejando, le digo, oye, le digo, ¿y tú le quieres servir al Señor? Claro que le quiero servir al Señor. Dale gracias a Dios porque un hermano que iba a dirigir tuvo problemas, porque así tú le sirves. Dale gracias a Dios porque el que iba a predicar tuvo un problema, así tú predicas. Hay que darle gracias a Dios por la oportunidad que se nos está dando. ¿Cuántos dicen amén? Yo me pregunto, ¿Dios le daría a usted una oportunidad hoy de estar en este lugar? Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos dio una oportunidad de estar en este lugar y por eso tengo que estar agradecido con Dios. Amén. Y por eso quiero servirle mejor a Dios. Porque todos los días son de oportunidades. Todos los días. Alabado sea el Señor Jesús. A mí me dio tristeza cuando le dijeron a mi esposa, dice, usted no puede venir a trabajar hasta que no salga el test, que está limpia totalmente. Y volvimos a hacernos el test y salió positivo. Gloria sea al Señor. Y no la querían dejar trabajar. Hablamos por allá y hablamos con una persona especialista en esto. Y dice, ¿sabe qué? Esto no se va a quitar tan fácil, dice. Deme el número de su patrón, yo hablo con él. Y ya le dio el número de allá y habló. A los 5 o 10 minutos le hablaron a mi esposa, puede presentarse a trabajar. Y nos dio tanto gusto. Gloria sea al Señor. Tanto gusto el poder servir nuevamente, el poder desenvolverse, el poder trabajar. Cuando el Señor te llama a servir en algo, tenemos que estar llenos de alegría. Porque el que no sirve para algo, hermanos, déjeme decirle que se le tuye el cuerpo. Empieza a agarrar la forma del sillón. Empieza uno a encorvarse. Empiezan a calambres. Cuando uno le empieza a servir al Señor de corazón, tenemos que estar agradecidos. ¿Y qué puedo hacer? Pues lo que se tenga que hacer, hay que hacerlo. Gloria sea al Señor. Hay que hacerlo todo como para el Señor. Todo como para el Señor. Hay que ser agradecidos. Gloria sea al Señor Jesús. Quiero llevarlos a otras citas bíblicas. En Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 11. Vamos a ver qué nos dice ahí. El ejemplo de este hombre, en una ocasión el hermano Ricardo predicó de él. Y a mí me llamaba mucho la atención porque era un hombre que no era judío, no era del pueblo de Israel, pero supo ser agradecido de las grandes bendiciones que recibió de parte de Dios. Capítulo 6, verso 11.
Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo a Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Si ustedes ven la historia de este hombre, que desde el momento que el arca fue quitada de su casa, alabado sea el Señor, desde ese momento él empezó a empacar maletas, a pesar de que el Señor lo había bendecido grandemente en casa. Sus cosechas aumentaron, todo lo bendijo el Señor. Pero cuando vio que la presencia de Dios se iba alejando de su casa, él arregló maletas junto con los suyos y vamos a seguir la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Por agradecimiento empezó a seguir al Señor. Él no midió las consecuencias, siquiera un pueblo extranjero, no midió nada de eso. Él lo que quería era seguir sirviendo a Dios, porque probó las bendiciones de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos probado esas bendiciones? Alabado sea el Señor. ¿Será que ya estoy viejo? No sé, pero yo cuando recuerdo esas grandes bendiciones, me gana la emoción y empiezo a llorar. Y cada que recuerdo de dónde el Señor me ha sacado, le digo al Señor gracias. Y yo te pido que no quites de mi memoria cada uno de esos sucesos, para seguir sirviéndote, para seguir buscándote y ser agradecido contigo, Señor. Si la misma vida que yo tengo la diera, no bastaría para pagar lo mucho que ha hecho el Señor. ¿Sabe por qué no bastaría? Porque a Él le pertenece. Entonces no tengo nada que sea mío. Todo lo que tengo a Dios le pertenece. Entonces, ¿por qué van a gloriarme cuando no tengo nada? Tenemos que seguir avanzando, pero creyendo que Dios es el que nos da todo y seguirle sirviendo por gratitud, por amor. Decía un hermano, es que muchas veces parece como que tuviéramos el corazón de pollito. Nos hace algo y como que se exprime y nos duele y queremos luego irnos y queremos cambiar de lugar, queremos hacer muchas cosas porque no nos enfocamos que debemos de servir a Dios por gratitud. Y yo me pregunto si las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, si tú quieres irte, Pedro, vete. ¿Quién te lo impide? Vete también. Si nuestro pastor nos hablara así, ¿estaríamos aquí? Pero muchas veces nos acostumbramos. Hay una palabra que dice que nos chaineen, como que nos mesten, nos den palmaditas y solamente así estamos contentos. Pero tenemos que aprender a servir a Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor, lo aceptamos con todos los compromisos. Cuando nosotros le dijimos, Señor, yo quiero servirte todos los días de mi vida. Cuando dijimos todos los días de mi vida, ¿a qué nos referíamos? Paz de Cristo, hermanos. ¿A qué nos referíamos con todos los días de mi vida? Cuando muchas veces no nos acordamos de decirle al Señor gracias por el trabajo que me das. Cuando muchas veces no nos acordamos de decirle al Señor gracias por los alimentos que me das. Cuando muchas veces no nos acordamos de decirle al Señor gracias por el hogar que me has dado. Cuando yo empecé a estar delicado de salud, me acordé mucho del texto bíblico cuando Josué
Y el pueblo de Israel le dieron 7 vueltas a Jericó y el Señor les entregó la victoria. Dije, Señor, yo no quiero quedarme aquí, yo quiero la victoria. Me levanté y le dije, Señor, en tu nombre, aunque mis rodillas estaban temblando, le di 7 vueltas a toda la propiedad, a todo, a la orilla de la cerca. Y Señor, en tu nombre, yo reprendo todo ser maligno que quiera apoderarse de mi hogar, de mi familia. En tu nombre yo declaro sanidad, en tu nombre yo declaro victoria. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que tenemos un Dios de poder. Cómo Señor se sigue moviendo a través de los tiempos. Dios sigue siendo el mismo. Alabado sea el Señor Jesús. Solamente que nosotros le restamos el poder cuando nosotros mismos lo confesemos. Dios sigue siendo el mismo. Aquel mismo Dios que dijo, sal fuera a Lázaro, es el mismo Dios que se está moviendo en estos tiempos. El mismo Dios que detuvo el derramamiento de sangre de aquella mujer, es el mismo Dios que se mueve en estos tiempos. Con restricciones y con tantas cosas, es el mismo Dios. Alabado sea el Señor. Pero muchas veces hoy en día me duele el corazón de que te quieres acercar y te hacen stop. Allá te ves más bonita. Cuando Dios te ha dado, te ha ungido, el mundo quiere turbar todo eso. Cuando tú quieres servir al Señor, el mundo quiere pararte. Alabado sea el Señor. Y continuemos con la historia de este hombre en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 24. Gloria sea al Señor. Este hombre siguió sirviendo al Señor con todo su corazón. Y no nada más él. Toda su familia empezó a servir al Señor. Toda su familia. En una ocasión me topé con un hombre de mucha fe, que él dijo, y sigue diciendo, yo tengo fe que esa cosa no me va a dar, esos palos incrédulos. Va, no tiene cuidado, anda en la calle, se le ha dicho más de una vez, ten cuidado, no es por ti, es por tu propia familia, es por tus hijos, por tus nietos, por tus hermanos, ten cuidado. No, yo tengo fe que no me va a dar. Yo tengo fe que el Señor me mantiene limpio. Y le dije, ¿de verdad tienes mucha fe en Dios? ¿Sí? Entonces, ¿por qué estás solo? Estás separado de la esposa. Si tienes mucha fe, ¿por qué no le pides a Dios que tu esposa vuelva contigo? Si tienes mucha fe, ¿por qué no permites que tus hijos, tiene varios hijos, estén contigo y te atiendan? Sus hijos pasan meses que no lo ven, meses, no lo quieren. Si tú no tienes tanta fe, ¿por qué no permites que tus hijos estén contigo? Porque la fe en Dios es cubrir todo, no nomás una parte. Es cubrir todo. Valga la expresión, hermano, disculpen. Pero tenemos que entender que fe es todo. Y este hombre se aferraba a que únicamente él tenía fe que no iba a ser contagiado. Y muchas veces pasa lo inevitable. Tenemos que creer en muchas cosas. Yo le decía, yo tengo fe en Dios y me considero un hijo de Dios, pero yo tomé y sigo tomando las precauciones necesarias. No por mí, sino porque yo amo a mi familia,
Yo amo a mi iglesia. Yo amo a los que me rodean, no porque no tenga fe, sino porque tengo que cumplir las leyes que están escritas. Eso es parte del servicio. Amén. 15, ¿en qué digamos? 15:24. Dice la palabra, gloria sea al Señor. Y Sebanías, Josafat y Natanael, Amasai, Zacarías, Benaí, Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed, Edom y Jeías eran también porteros del arca. Sigue la historia. Todos ellos eran hermanos y familiares de Edom. Qué hermoso es cuando alguien reconoce y empieza a servirle al Señor por gratitud. Qué hermoso. Qué hermoso es eso. Cuando empezamos con este problema de la pandemia y empezamos con las restricciones en la entrada, yo lloraba y me gozaba y decía, gloria sea al Señor, porque tenemos una iglesia que ama al Señor. Veía a las ancianitas allá afuera levantando su pie y casi trastabillaban y se caían, pero ellas querían estar adorando y glorificando el nombre de Cristo en este lugar. También escuchaba personas negativas, no, así mejor no voy. Pero quiero decirte que el que ama al Señor, sea cual sea la circunstancia, van a estar amando y sirviendo a Dios en este lugar, buscando cómo agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así vengan cualquier barrera, con el Señor la venceremos. ¿Cuántos dicen amén? Con el Señor seguiremos sirviendo y glorificando el nombre de Cristo. En 16:38 mismo de Primeras de Crónicas, gloria sea al Señor Jesús. Y a Obed Edom y a sus 68 hermanos, gloria sea al Señor. Y Obed Edom, hijo de Jedetum, y a Osa como porteros. ¿Cuántos hermanos se dice? 60 hermanos. No menciona a los hijos, no menciona a los nietos, no menciona a los sobrinos, pero dice que toda su familia estaba al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque tenía un corazón agradecido, por gratitud. Nosotros cuando servimos al Señor con gratitud, vamos a empezar a recibir esas ricas bendiciones. Servir a Dios por gratitud. ¿Por qué debemos nosotros servirle al Señor? Y como le vuelvo a repetir, el venir a los cultos el domingo, el miércoles y cuando hay servicio, hermano, no es servir a Dios, es parte de nuestra obligación. El servir a Dios va un poquito más allá de esto. Un poquito más. Imagínese usted qué es servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? Alabado sea el Señor. Cuando el pueblo de Israel iba a pasar el Mar Rojo y los egipcios venían atrás, el pueblo estaba en medio del mar y de los egipcios. Desesperados, empezaron a clamar, ¿y ahora qué hacemos? Mismo Moisés, desesperado, ¿y ahora qué? El Señor únicamente le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que tiene usted en su mano? Úsalo. Úsalo. Eso es lo que tenemos que usar. No tenemos nosotros que ser letrados para decirle a alguien, Cristo te ama. No tenemos nosotros que tener un doctorado en teología para decirle, Cristo murió por ti para salvarte a las personas. No tenemos que tener una preparación de colegio para poder anunciar las nuevas de salvación. Eso es servir al Señor. Eso es servirle a Dios. Con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria sea al Señor.
Yo les pido que analicemos cómo debemos de servirle al Señor. ¿Qué debemos de hacer? ¿Lo que hago es servir a Dios o es parte de mi obligación? ¿Qué debo de hacer para servir a Dios? Siervo inútil soy, dice Pablo. ¿Por qué? Porque únicamente hago lo que me dices que haga. Pero tenemos que hacer algo más. Amén, hermanos.